Bienvenidos a la entrevista aquí en Canal 5. Es un gusto que ustedes nos acompañen. Hoy vamos a tener una charla distinta porque es con un músico, con un artista, con un creador, y entonces eso la posiciona de manera diferente. Les presento a nuestro invitado. Héctor Numa Moraes es cantor, compositor, guitarrista y docente. Nació en Curtina, localidad del departamento de Tacuarembó, el 28 de abril de 1950. A los 8 años comenzó a estudiar bandoneón y música en el Conservatorio Municipal y participó en el coro de Chichimujica. Interrumpió sus estudios cuando su padre, que era policía, fue trasladado a San Gregorio de Polanco, donde no había profesores, y allí se dedicó al dibujo y al canto. Emprendió su camino como guitarrista y cantante en la década del 60, siendo alumno de guitarra de Domingo Alvarenga y Daniel Biglietti. Desde 1966 trabajó junto a Washington Benavides, con quien compuso la mayoría de sus canciones. Mirás un niño y otro y luego muchos más. Sus ojos nada dicen, sus bocas... Se mudó a Montevideo, donde se incorporó al circuito del canto popular y militó en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y el Movimiento 26 de Marzo. Después de algunos hechos que hicieron correr riesgo su vida, se fue al exilio, pasando por Argentina, Chile y finalmente Holanda. Allí estudió guitarra con Antonio Pereira Arias en el Conservatorio Real de La Haya, terminando su diplomado en 1984. Al terminar la dictadura, volvió al país, cantando en un recital repleto en el Estadio Francini y otro en el Cine City de la ciudad de Tacuarembó. Desde entonces se ha dedicado a la música y la docencia. Desde 1990 además conduce programas de radio dedicados a la música uruguaya y latinoamericana. Héctor Numa Moraes es uno de los referentes de la música popular uruguaya y debe su particular segundo nombre al león amigo de Tarzán, el protagonista de las revistas de historietas que leía su hermano mayor durante la infancia. De todos nosotros, y éramos nosotros todos sus amigos, desde los felices tiempos de la infancia. Numa Moraes, ¿cómo anda? Bienvenido. Muchas gracias. Bien, muy bien. La vida pasó en resumen rápido ahí en un minuto. ¿Cuántos años estaba viendo? Se me estaba viendo el pelo largo, todo negrito, el bigote negro. Tú tienes 73. Y tres. Del Sí. 50, está bien. Del 50, claro. Claro. Bueno, el año que Uruguay sale campeón, ¿no? Por eso. Ahí apareció usted. Un golazo se hizo el viejo. Arranca la historia en Tacuarembó, en Curtina, el pueblito ahí. Si uno va por ruta 5, digamos de Montevideo hacia Tacuarembó, un poquito antes, ¿no? 40, Al pasar el Arroyo Malo. 40 kilómetros de Tacuarembó, más o menos. Sí, un poquito más quizás. Ahí está. Claro, ahí nací, pero muy chiquito me llevaron a Tacuarembó, ¿no? Me crié en Tacuarembó. Se crió en Tacuarembó. Después venía a visitar a mi familia, a mis abuelos. Que mis quedaron tíos. ahí en Curtina. Claro, sí, muchos de ellos. Y el sí. bandoneón fue el primer instrumento que tuvo la oportunidad de empezar a aprender. Sí, evidentemente yo había tenido mucha atracción por la música desde chiquito. Recuerdo haber visto a Amalia de la Vega cuando tenía unos 5 años, que me llevaron a verla y me impresionó cómo cantaba y me perdí entre la gente porque... Amalia cantó en Tacuarembó. Cantó en Tacuarembó en el centro de barrio número 1. Después músicos que iban a mi casa, el Trío América, lo que escuchaban en la radio. Y sí, mis padres me pusieron a estudiar bandoneón con René Marino Rivero. Imagínate, el más grande bandoneonista que hemos tenido, ¿no? Que era profesor en el conservatorio. Pero al trasladar a mi padre a San Gregorio de Polanco, fue comisario allí, en San Gregorio no había profesores y me pusieron a estudiar dibujo por correspondencia. Ah, mire usted. Y ahí empecé a cantar. Por correspondencia, ¿en qué año estamos hablando ya, ¿no? Hoy que está todo tan conectado con internet. Claro, hoy sería por Zoom, pero sí, claro. no. Y fue muy increíble. ¿Y la guitarra cuándo entra en la vida? Cuando volvemos a Tacuarembó, porque ahí empecé a cantar, me compraron cancioneros y mi madre me enseñaba algunas canciones y empecé a cantar a capela, ¿no? Claro. Y después, cuando volvimos a Tacuarembó, ya era el auge del folclore
argentino y uruguayo, los olimareños, y bueno, y toda la playa de artistas que llegaban a Tacuarembó, Guaraní, Cafrune, Biglietti, un poco después los olimareños, ¿no? Que ya estaban después Citarrosa, es decir, Zampayo. Con muchos de esos pudo llegar a cantar también después en algunas recorridas Sí, de la vuelta. sí, con todos, sí, sí. Ahora me pareció menos que, con Cafrune. pareció que Biglietti y Washington Benavides fueron los dos que como que lo apadrinaron, lo marcaron. No fueron solo, fue fundamental Washington Benavides, ¿no? Porque cuando tenía unos 16 años más o menos, él era profesor en el liceo, y claro, canté en un homenaje que se le hizo por su libro Las Milongas, y se me ocurrió cantar algo inédito, algo mío. Entonces canté tres poemas de un amigo de mi padre, comisario también, Joaquín Almada, que escribía, y le puse música a esos poemas. Yo lo que quería era llamarle la atención a Washington Benavides, que recién lo conocía, ¿no? Sabía de su libro, pero... y claro, causó un efecto muy lindo. Me invitó a su casa, de que su padre había sido folclorista. Y ahí tú tenías 15 años, 16, por ahí. sí. Claro. Y entonces ahí se dio lógicamente una apertura del mundo musical para mí y de la poesía. En casa de Bocha tenía una discoteca maravillosa, que ahora la tengo porque la heredé, Sí. y de discos de vinilo, ¿no? Alguien me dijo que tienes una colección impresionante de discos de vinilo. Sí, sí, de toda la vida, porque siempre fui muy cuidadoso en el registro de los títulos, numeré el material. Claro, llega un momento que te supera la cantidad de material. ¿Y sigues escuchando en discos de vinilo? Claro. Con el tocadisco, digamos. Sí, 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 sí. Porque ahora quedaron los discos y ya no se encuentran tocadiscos por ningún lado, es bravo. No, ahora. no, están de moda. Sí, porque bueno, va y viene, es cierto, pero... Sí, en Holanda el año En casa pasado, me acuerdo que teníamos discos de vinilo, después se rompió el tocadisco y quedaron ahí. Estoy a las órdenes, mirá que... Para recibir. No, el año pasado fui bueno, voy todos los años, ¿no? Pero el año pasado, cuando fui a Holanda a visitar a mi hijo y a conocer a mis nietos, le llevé un compacto a mi gurí. Dijo, viejo, no tenemos más eso, Claro, es antiguo. Pero abrió un armario, ¿no?, lleno de discos de vinilo. Digo, pero ¿y esto? Y esto es lo que escuchamos aquí. Discos de vinilo, pero un vinilo unas presentaciones maravillosas. Claro, lo que pasa es que a ti por un tema de edad te tocó en materia de grabación pasar por ver la tecnología, avanzar, caducar, lo nuevo. Terrible. O sea, el disco, el cassette, los CD. Disco 78 revoluciones, Claro. tenía en mi casa todavía. Claro. Y de ahí al cassette y después al mini disc, y que era un hallazgo, ¿no? Y después el compacto, que creía que era irrompible hasta que me dio por firmar uno arriba y no sirvió más. ¿Cómo te llevas con la tecnología ahora? Bien, porque ¿Sí? sigo armando programas de radio y eso es bueno. todo a base de la tecnología y componiendo también. Es decir, es una cantidad de cosas maravillosas que nos trae. Lo que pasa es que en muy poco tiempo, ¿no? Me voy metiendo de aquellos jóvenes años con Washington Benavides. Te tocó empezar también en un momento complicado, convulsionado de Uruguay como cantante, digo, ¿no? Llegas a Montevideo, había revueltas por todos lados, eran los 60 y pico, digamos. 68, claro. 77. Claro, yo vine a Montevideo porque los olimareños estuvieron en Tacuarembó. Yo canté en el estadio, o sea, al principio hice de telonero, como se dice. Incluso recuerdo algunas canciones que canté. Ya estaba trabajando con Benavides y fui a verlos. Entonces me escucharon, me escuchó Braulio sobre todo. Pepe andaba complicadísimo con una fonía y haciendo vaho, y estaba asustadísimo, pero de noche cantó como los dioses, ¿no? Y me invitaron a que viniera a la Peña de Cojinillo cuando estuviera en Montevideo.
Vine con una cartita de Benavides a Biglietti, que ya lo había visto cantar y me había impresionado maravillosamente, porque Daniel dio un concierto de guitarra. Cantó Nelly Pacheco, canciones antiguas españolas, y luego cantó las canciones del folclore, ¿no? De sus 2 primeros discos. Y en esta época que era muy política también en Uruguay, está A la Patria Compañero, ¿no? En el 71 ya fue esa canción. A ver si la tenemos por ahí para ir escuchándola y nos ponemos un poco también en ambiente del trabajo de Numa Moraes. Mirás un niño y otro y luego muchos más. Sus ojos nada dicen, sus bocas piden pan. Mirás los jubilados que ya no pueden más, sin entender reunidos lo que les pasará. Y ves los pensionistas, fantasmas sin hogar, seguidos del invierno. Esta canción, Numa, la letra es de Washington Benavides. Sí, claro. Y tú trabajaste el tema de la música. Mirá, fue como muchas de las cosas que hicimos con Bocha. Estaba en su casa, me dio el texto, había un grabador de cassette y así salió y así quedó y nunca más la cambié. Es decir, desde la ¿De primera quedó? De primera. Él me dio un texto que no tengo la idea de cómo era la estructura original. Mi idea fue tratar de hacer una especie de huella, pero inmediatamente el texto me llevó hacia otros rumbos en la melodía y así quedó. Era Fantástico. Muy común que pasara eso. ¿Tú militabas con la música? Porque en el tape que te presentaba decías que eras o militante o allegado al movimiento Tupamaro. ¿Tu forma de militar era a través con la guitarra? Bueno, sí, claro. Lo que pasa es que cuando llegué a Montevideo, como tú decías, había una etapa del país muy, muy movida, ¿no? Y entonces comencé a cantar no solamente aquella poesía maravillosa que me había acercado Benavides, muy politizada a veces, ¿no? Ahí cantábamos a Juan Gelman, a poetas Miguel Hernández, Antonio Machado, yo qué sé, la poesía de Circe Maya. Pero empecé a cantar una canción mucho más directa, hecha por compañeros, amigos a veces, y a veces gente de mucho nivel, como Daniel Vidart. Me hacía textos a veces muy explosivos, ¿no? A los cuales a Benavides le causaba mucha risa. Decía. Muy político, me dices, muy explosivo. Muy panfletario. Ah, muy panfletario, ya directamente. No había mucha vuelta. No, y bueno, pero afortunadamente nunca me dio por grabar esas canciones, ¿no? Grabé sí canciones de... ¿Y por qué no las grabaste a esas? Era el momento. Porque también. yo notaba que eran canciones puntuales sobre hechos que pasaban y además tenía la idea de, que yo no soy poeta, pero tenía idea de cuando un texto tiene un valor, como La Patria Compañero, por ejemplo, que te va desde una situación del país, pero también te lleva a la historia. Y La está Patria muy Compañero bien. pasó a ser como un himno para la izquierda, ¿no? ¿Lo has vivido así? No, como himno no, pero digo, es una canción que me siguen pidiendo y que yo sigo cantando porque es un muy buen texto. Y bueno, y ahí me identifica y yo la canto con mucho cariño, ¿no? Te quiero preguntar un poquito por el exilio, porque fue en el 72, por ahí, tuviste que ir al país. Ahí ya estaban censurando tus canciones. Sí, estábamos amenazados. ¿Y ya estabas corriendo peligro de alguna forma, digamos? Y sí, porque estábamos siempre amenazados, nos seguían, nos molestaban un poco, pero éramos muy jóvenes, no nos importaba como no nos importa ahora, ¿no? Esos problemitas que uno puede tener por lo que piensa. Pero... de acá a Argentina y después a Chile. Sí, fui a Argentina, de ahí ya no pude volver, y después pasamos a Chile, después fuimos a Cuba, después ahí ya me
me enviaron a cantar. Es decir, afortunadamente me dijeron, anda a cantar. ¿En Chile conociste a Pablo Milanés, a Silvio Rodríguez, claro, por ejemplo? Claro, pero ellos los conocí en Chile, en la Peña de los Parra. Después cuando estuve en Cuba, por ejemplo... ¿En ese lugar qué era eso de los Parra? ¿Un lugar donde se iba a cantar? ¿Cómo era ese asunto? ¿Cómo? Lo de los Parra, ¿cómo era eso ahí? ¿Se iba a cantar ahí? Sí, claro, una peña famosísima en la calle Carmen. Ahí cantaba todo cantor popular que llegara a Chile, claro, tenía que pasar por la Peña de los Parra. Además, nosotros en Tacuarembó yo había conocido la obra de Violeta Parra por Jacinto Benavides, ¿no? Incluso le hicimos una canción basada en una música recopilada por ella, de homenaje cuando se suicidó, ¿no? Es decir, y bueno, claro, conocí a Silvio y después cantamos infinidad de veces en Cuba el mundo. Y muchos años después en Holanda. Fui a Suecia, en Suecia después fui a Francia, ahí me encontré con Marcos Velázquez, con Daniel de nuevo y con el Sabalero que llegó. Hicimos giras con Marcos y el Sabalero por el sur. El Sabalero estuvo en Holanda también, ¿no? Y después yo fui a suplantar al Sabalero a Holanda, porque no tenía, andábamos en el sur de Francia. Sí. Unos vinos maravillosos. Pasando bien, digamos, ahí, ese rato. Cantando, yo qué sé, con Marcos y con él hacíamos un recital juntos. Marcos era el traductor porque hablaba muy bien francés y nos divertimos mucho. Pero Sabalero tenía que ir a Holanda, pero no tenía ganas. ¿Y ahí te mandaron? Me mandaron a mí. Y llegué a Holanda y me encontré con que se estaba por editar el disco La Patria Compañero, esas vueltas raras de la vida. Quienes lo iban a editar no tenían idea de que yo pudiera estar en Holanda y yo no tenía idea de lo otro. Ahí conocí a un compositor alemán que trabajaba en el Conservatorio Real, Konrad Boehmer, y colaboré en la traducción de los textos del disco, y en la carátula, y me dio por preguntarle, ¿y no podría seguir estudiando en el conservatorio? Y me enteré por él, me dijo, ¿cómo no? ¿Por qué no? Yo creo que sí. El jefe de guitarra aquí, de la cátedra de guitarra, es un uruguayo. Digo, ¿quién? Antonio Pereira Arias. Cuando me nombró al maestro, digo, alumno de Segovia. Había sido el profesor de mi primer profesor. Digo, qué maravilla. Bueno, hicimos una cita, me tiró para dentro de la habitación y dice, Tono, aquí te traje un conterráneo. Hablaba muy bien. Otro uruguayo y sí. Había que empezar a tocar algo ahí. Sí, no, pero el maestro me dijo, me miró y dice, voy a ver, toqué algo. Yo toqué algo, asustadazo. Dice, bueno, pero aquí, la próxima vez, ¿no? Tiene que estudiar un año y dar un examen y tiene que aprender el idioma. Porque yo hablo español, pero los demás no. Claro. Y bueno... Y siempre es bravo aprender otro idioma así también. Sí, claro. Hasta de apuro, ¿no? Sí. Y me dijo, aquí no me venga con cancioncitas, ¿eh? A la próxima. Ya se enteró quién era. Claro. Y bueno, era muy amigo de Daniel. Incluso la guitarra de Daniel era la primera que él había tenido. Se la habían vendido a Biglietti, al padre de Biglietti, ¿no? ¿Tu primera guitarra, que no te pregunté, cómo llegaste allá? ¿Te la regalaron tus papás? ¿Cómo fue? ¿La primera guitarra? De contrabando, de bagallo. Llegó de bagallo a la casa. Mi viejo era comisario, que nos iban a quitar la guitarra. No. No se la iba a quitar a él. No, claro. Nada, era una guitarrita tranquilo Giannini, comprada del otro lado de la frontera. Y bueno, pero una guitarrita que me sirvió para empezar. Y después encargaron mis viejos una guitarra al Palacio de la Música, me acuerdo. Ah, sí. Una San Jordi. Sí, sí. Y con esa grabé el primer disco. El segundo disco lo grabé con la guitarra de Biglietti, me la prestó. Ah, mira qué interesante eso. Sí. Te quiero preguntar por Nenena, está en el disco Norte. ¿Lo tenemos por ahí? A ver si la podemos ir escuchando también. Era amiga de todos nosotros y éramos nosotros todos sus amigos.
desde los felices tiempos de la infancia, en que penitencias y juegos partimos. El zorro por ella se dio de trompadas con otro muchacho que una vez le dijo no sé qué piropo. A mí me pareció que era el Teatro Solís en ese... Es posible, sí. En esa grabación. Sí, el teatro. Nenena. Sí. Cuéntame de quién es la letra. Tú sos más de la música que de la letra, habíamos dicho. Sí, claro. Poemas que encuentras por ahí, que te gusta, lo tratas de musicalizar. Sí, en general leo la poesía ya pensándola como cantándola. ¿Y en particular, esta canción en Esto particular? es lo mismo que con La Patria, compañero. Es de Olinto María Simoes, poeta de Rivera. Y recuerdo, en el mismo lugar, además fue más o menos en la casa segunda que vivía Benavides, sacó el librito de Olinto y dice, mirá qué lindo esto para cantar. Y ahí hicimos la música y quedó así. Es una canción entrañable, ¿no? Porque en Holanda uno diría, ¿cómo traducís Nenena al holandés? Es muy difícil hacer una poesía en holandés. Sin embargo, la temática se repite. Así que funcionó bien. Sí, yo siempre canté estas canciones y antes se hacía una explicación o una traducción del texto. Pero lo entendían, porque también es algo que le pasa en cualquier pueblo del mundo, ese enamoramiento en la escuela. ¿Y ahora qué es lo que te inspira, digamos, para seguir siempre adelante? Bueno, claro, como hablábamos antes, hay mucho de tecnología que antes no teníamos. No sé si es mejor o peor. En algunos momentos hice alguna canción en la cual le hice unos arreglos estrambóticos, terribles. Los grabé hasta 4 guitarras y después me di cuenta que molestaban el texto. Claro, ya era demasiado, dijiste. Sí, no, es que eso es una cosa. Digo, hay que tener cuidado, saber o aprender a usar la tecnología y no la tecnología y no pasarse, ¿no? Sí, digo, ahora grabé un disco muy poético, con textos de Benavides, por supuesto, algunas que hace años hice y que nunca había grabado, textos de Orfila Bardesio, poeta de 33, de Benedetti, de Juan Cuña, de Nacho Suárez, de un poeta del siglo XIX, un poema de 1907. Es decir, armé un disco, y de un joven poeta, Damián González Moreira, compañerito muy joven, profesor de literatura. Es decir, y Circe Maya. Volví a la poesía paralelo a lo que estamos haciendo con el alemán, sí, con Gerardo Dorado, y distinto a lo que hacemos también con Eduardo Fernández, ¿no? Hay cantidad de festivales, ahora estaba pensando en el interior, ¿no? Creo que cada vez hay más y están teniendo mucho éxito, pero quiero mencionar ya en el final, porque nos quedan unos minutos nada más, ustedes van a estar dando un espectáculo, un show del mismo Río, se va a llamar así, ¿no? Sí. Del mismo Río, sí. Sala Citarrosa, 20 de octubre, y tenemos la canción Cielo del 69, ahí está la promoción, digamos, del mismo Río, Numa Moraes, el alemán, 20 de octubre en la Sala Citarrosa a las 21 horas. Ya deben estar a la venta las entradas, supongo. Sí. Ya la compré. Ya compraste, es importante que vayas. Sí. Y ahí estamos escuchando Cielo del 69. De Mario. Cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo asfixia. Que acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luna llena brille. Que la luna llena brille. Que acabe la cuenta llena. Que acabe la cuenta llena. Que empiece el cuarto menguante. Que empiece el cuarto menguante. Y que mengue por las buenas. Y que mengue por las buenas o por las malas.
por las peores también. El mango vayan soltando. El mango vayan soltando. Ya no existe la sartén. Ya no existe la sartén. Cielito, cielo que sí. Cielo del 69. Esto que estábamos viendo fue grabado el año pasado en el Sodre, me estaban aclarando aquí. Y ahí se saca un disco, se va a sacar un disco, esa es la idea. Sí, ya están Estábamos subiendo, viendo el Alemán también cantar ahí. Claro, el Alemán y toda la banda de él. Ya está saliendo, están subiendo a las plataformas algunas de las canciones, ya está esta, y ayer crucé la frontera, por ejemplo. Pero se va a subir todo el disco, ¿no? Del mismo río. Cielo del 69 es esa también que ha marcado la historia de los uruguayos, ¿no? Bueno, eso nació en el Teatro Odeón, o sea, cuando hicimos un espectáculo con Julio Calcaño y Los Olimareños. Entonces nosotros cantamos ese texto de Mario, lo musicalicé ahí para ese espectáculo, y a los olimareños les pareció maravilloso la forma de interactuar, dos voces, una hablando a veces. Bueno, los olimareños la han cantado. No, ellos la grabaron. Millones de veces. Sí, yo la empecé a cantar muy acá, con ellos. También la canté con otros compañeros y ahora con el alemán. Y esta forma muruística, ¿no? Que para mí es algo nuevo, el acercarme a la murga. Pero quedó bárbara, ¿eh? Quedó linda. Yo la escuché ayer, este mismo video me pareció fantástico. Sí. Es que son unos muchachos increíblemente valiosos y con una profesionalidad y un conocimiento sobre lo que hacen que a mí yo aprendo mucho con ellos. Tú aprendés, pero tú sos como el maestro ahora también, hasta, ¿no? Sí. Como en un momento tú tenías maestros, ahora te toca a ti, cuando te veo junto al alemán, por ejemplo. Sí, pero uno nunca deja de aprender, sino tenés que aprender muchísimo, por ejemplo, con cómo hacen los arreglos, cómo se comportan. Sí. Claro, yo estoy medio limitado porque toco la guitarra sentado, con una posición clásica, vamos a decir, desde que empecé. Y entonces todo el movimiento lo hacen ellos, ¿no? Yo no estaba acostumbrado a decir, me pones a cantar en una murga, lo más seguro es que no aguante el trajín. Pero ellos tienen esa práctica y esa forma maravillosa de trabajar. Numa, se viene el show entonces, 20 de octubre, quiero reiterarlo, 20 de octubre en la Sala Citarrosa a las 9 de la noche, las entradas ya están en venta, Numa Moraes y el alemán del mismo río. Ese es el espectáculo que van a estar brindando ustedes. Es el primero que están haciendo, porque la pandemia fue demoledora para todos, ¿no? Pero para los artistas también los mantuvo, no nos podíamos reunir, ¿verdad? Sí, fue dura, sobre todo para dar clases. Para la radio no, porque nos trabajamos vía la tecnología. Sí. Esto lo creamos después. El alemán fue a estudiar guitarra, que increíblemente salió tocando milongas de Abel Fleury. Y bueno, y ahí nació la idea de hacer un espectáculo juntos, juntar canciones que hemos cantado en distintas épocas, algunas como esta, otras como Nenena también, que tiene ahí una sorpresa ahí, porque si es sorpresa no lo puedo decir. Numa, gracias por haber venido. Encantado. A la televisión pública. Un honor para nosotros que estés por acá en Canal 5, un gusto. Yo nunca había tenido la suerte de hablar directamente contigo, así que uno siempre realmente está aprendiendo. Mucha suerte en este espectáculo en particular, van a venir otros seguramente. Sí, claro. Gracias. Muchísimas gracias a ti y a toda la barra de compañeros y amigos que me he encontrado hoy acá. Bueno, y yo me siento muy, muy cómodo acá en Canal 5. Gracias. Amigos, dejamos por acá la entrevista, espero que les haya gustado. Y si les parece bien, los dejamos con Cielo del 69, así nos despedimos. Que pasen bien, buenas noches. Gracias. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso
y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo asfixia. Que acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luna llena brille. Que la luna llena brille. Que acabe la cuenta llena. Que acabe la cuenta llena. Que empiece el cuarto menguante. Que empiece el cuarto menguante. Y que mengue por las buenas. Y que mengue por las buenas o por las malas. O por las malas, sino. O por las peores también. O por las peores también. El mango vayan soltando. El mango vayan soltando. Ya no existe la sartén. Ya no existe la sartén. Cielito, cielo que sí. Cielo del 69. Con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Igual sabrán la noticia, se acabó la caridad y va a empezar la justicia. Pese a quien pese, mejor se ponen sombrero. Mejor se ponen sombrero. Que el aire viene de gloria. Que el aire viene de gloria. Si no lo despeina el viento. Si no lo despeina el viento. Nos va a despeinar la historia. Nos va a despeinar la historia. Cielito, cielo que sí. Cielo del 69. Con el arriba nervioso y el abajo que se mueve.